Bien, el día de hoy vamos a hablar de los efectos de la Guerra de Independencia. Vamos a explicar la crisis económica que hubo, la desigualdad social y la distribución de la población después del movimiento de independencia. Lo que tendremos que identificar es por qué tuvimos tantas dificultades para podernos consolidar como una nación independiente. Y para eso pues vamos a iniciar hablando sobre lo que fue el primer imperio de Agustín de Iturbide. Una vez que se dio el acta de independencia de nuestro país, se tuvieron que reunir para buscar una nueva forma de gobierno para esta nación. Una vez que se reunieron, pues decidieron que íbamos a establecer una monarquía constitucionalista, que ya les había explicado que una monarquía constitucionalista, bueno, pues hay un rey o un emperador que toma decisiones junto con un congreso que está basado en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta es la forma de gobierno que se estableció, una monarquía constitucionalista, y en la que el ejército y la iglesia propusieron que Agustín de Iturbide era pues la persona indicada para poder convertirse en emperador, pues porque tenía ya experiencia con esto de las actas de independencia que se dieron el 27 de septiembre de 1821 y que bueno, por esas aportaciones que tuvo con el ejército trigarante, pues era merecedor de convertirse en este emperador. Es así como el 21 de julio de 1822 lo coronan, hacen todo un festín para poder coronarlo y es cuando inicia su periodo de gobierno. Durante su gobierno pues prácticamente lo que hizo fue reducir los impuestos pensando que esto iba a favorecer a nuestro país, lo que más bien provocó pues fue escasez en los recursos fiscales, es decir, no teníamos dinero para poder solventar la economía de nuestro país. Había muy poco comercio y con la salida de los españoles de nuestro país pues se habían llevado con ellos importantes ingresos, se habían llevado con ellos prácticamente su dinero y entonces pues nosotros estábamos sufriendo una crisis económica muy fuerte. Como no había de dónde sacar dinero, Agustín de Iturbide empezó a instaurar los famosos préstamos voluntarios que pues prácticamente pues al no mejorar la situación, porque bueno, ellos no pagaban estos préstamos a pesar de que eran préstamos voluntarios con familias que tenían pues posiciones económicas altas dentro del Imperio Mexicano, como no las pagaban pues prácticamente decidieron ya no prestarles y esto hizo que Agustín de Iturbide tomara la decisión de ahora obligarlos a que prestaran dinero. Los famosos préstamos forzados que prácticamente se daban de distintas maneras, unos eran pues prácticamente con monedas, con dinero tal cual, otros lo podían hacer con préstamos de terrenos o tierras o haciendas y finalmente bueno los que daban algún utensilio, ¿no? Algo que tuvieran de valor en su casa como un espejo de plata, un cepillo, algún utensilio como cubiertos o algún utensilio de cocina que fuera de plata, pues lo tenían que entregar al gobierno. El gobierno lo que hacía era fundirlo para poder rescatar la plata y volver a acuñar, es decir, a hacer monedas para poder mantener la economía. Sin embargo, bueno, pues esto no fue fructífero, no solucionó nuestro problema y es la razón por la que también Agustín de Iturbide tuvo que empezar a pedir préstamos al extranjero, sobre todo pues a Inglaterra, que esto es uno de los inicios de la famosa deuda externa que a lo largo de los años en la historia de nuestro país pues iremos identificando qué va pasando con esta deuda. Y bien, pues prácticamente éramos una nación en bancarrota, empezó a tener conflictos con lo que es el Congreso, porque bueno, pues no se ponían de acuerdo debido a la forma en que él gobernaba, prácticamente le empezaron a llamar que era un tirano, que pues no sabía gobernar, y entonces lo que hizo fue pues mandar a apresar, a meter a prisión casi a 66 personas del Congreso, y pues prácticamente disolvió el Congreso el 31 de octubre de 1822. Y entonces, pues al no haber un Congreso, pues lo que va a resultar es un levantamiento armado que va a iniciar prácticamente el 2 de diciembre de 1822. Inicia en Veracruz por un personaje importante que ya había pertenecido al ejército trigarante, de hecho era muy aliado y muy fiel a Agustín de Iturbide, sin embargo con las decisiones que había tomado en los últimos meses pues no era del agrado de Antonio López de Santana, por lo cual se levanta en armas, va a ser apoyado por Vicente Guerrero y por Guadalupe Victoria, que bueno lo van a estar apoyando, hacen este levantamiento armado que dura prácticamente hasta finales de enero, donde dan a conocer
pues el famoso plan de Casamata, que se da el 1 de febrero de 1823 en un lugar que se llama Tamaulipas. En Tamaulipas está este poblado que se llama Casamata, y es donde pues prácticamente dan a conocer que lo que ellos quieren es que se restablezca el Congreso, que Iturbide abdica el trono, es decir, que renuncia a su puesto, lo declaran como un traidor y pues prácticamente lo están exiliando a Europa, ¿no? Entonces ellos lo que están proponiendo también es que la nueva forma de gobierno para nuestra nación o nuestro país sea una república federal, y entonces pues es lo que están proponiendo. Una vez que transcurre un tiempo, Agustín de Iturbide no le va a quedar otra más que renunciar el 19 de marzo de 1823. Algunas de las aportaciones que tuvo Agustín de Iturbide, bueno, fue nuestra famosa bandera, que la podemos identificar con los 3 colores de verde, blanco y rojo, con esta águila que viene en esta diapositiva, con esta corona que, bueno, representaba el imperio de Agustín de Iturbide. Y bueno, dentro del gobierno de Agustín de Iturbide pues vamos a identificar una crisis económica y una desigualdad social. Fueron 11 años de guerra donde prácticamente el país estaba devastado. El sector económico de la minería, agricultura y ganadería estaba por los suelos. No había una manera de reactivar la economía. Había una desorganización muy fuerte. La población cada vez era más escasa porque había muchas enfermedades, mucha pobreza y por lo mismo hambre. La gente estaba muriendo. Nuestro territorio era muy amplio, como lo observamos en este mapa. Era un territorio sumamente amplio. Al norte vemos lo que hoy corresponde a Estados Unidos y al sur vemos lo que hoy llamamos como Centroamérica. Bueno, pues en algún momento todo este era nuestro territorio. Agustín de Iturbide desde el centro del país prácticamente gobernaba, y entonces pues olvidaba a toda esta parte de aquí del norte y olvidaba a toda esta parte del sur. Es una de las razones por la que el sur, que componía pues prácticamente lo que es Nicaragua, lo que es Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues en algún momento dejaron de pertenecer a nosotros porque no tenían un resultado favorecido por parte de Agustín Iturbide, y es la razón por la que ellos deciden separarse de nosotros. La riqueza seguía recayendo en la clase más alta, seguía habiendo mucha pobreza, la iglesia, el ejército eran los que seguían conservando sus privilegios, y bueno, esa es una de las razones por la que a nosotros se nos estaba dificultando consolidarnos como una nación independiente. Y así, bueno, es como una vez que sale Agustín de Iturbide del gobierno y lo exilian hacia Europa, es cuando se va a volver a reunir el Congreso en noviembre de 1823 y van a proponer dos posturas para poder gobernar este país. La primera es una república federalista y la segunda es una república centralista. ¿Qué es lo que tendríamos que identificar ahora? ¿Cuáles eran las diferencias entre una y otra? Sabemos que ya no querían una monarquía, querían establecer una república, donde, bueno, una persona iba a funcionar como el representante de este país por un periodo corto y iba a ser seleccionado por medio de las votaciones, es decir, elegido por el mismo pueblo. Entonces, de un lado teníamos a los federalistas que venían de una famosa sociedad yorquina. Esta sociedad yorquina surgió en Inglaterra en el siglo XVII y prácticamente pues era una sociedad que apoyaba la democracia y era liberal. Vino a México en 1820, traída precisamente por españoles liberales, que es así como se da a conocer aquí. Y bueno, pues prácticamente ellos lo que estaban buscando era una república conformada por una federación de estados, donde cada uno con un gobierno propio pues pudiera compartir funciones con una autoridad superior, que es más o menos lo que hoy en día tenemos en nuestro país. Uno de los principales defensores de esta postura pues fue Miguel Ramos Arizpe. Mientras que del otro lado pues tenemos a los centralistas que venían de una sociedad escocesa, es decir, también surgió en Inglaterra. Ellos prácticamente creían que la educación solo era exclusiva de la clase social alta, apoyado prácticamente por el ejército, era precisamente la clase social alta, la aristocracia de aquella época. Lo que ellos estaban buscando era una república en la que el sistema político se concentrara en un gobierno central para garantizar la unidad de la nación, es decir, que solo hubiera un presidente que gobernara toda la república. No quería compartir funciones con nadie más. Y uno de los principales defensores de esta postura pues fue Fray Servando Teresa de Mier.
Después de estar en diversas discusiones entre uno y otra postura, finalmente el proyecto federal terminó triunfando y fue aprobado el 31 de enero de 1824. Una vez que triunfa la República Federal, se van a hacer elecciones, y en estas elecciones pues prácticamente el que va a ganar el puesto de presidente en nuestro país va a ser Guadalupe Victoria. Se va a dar a conocer junto con esto la famosa Constitución, que se promulga el 3 de octubre de 1824, donde bueno, prácticamente nos está diciendo primero que ya no somos una monarquía como tal, sino ahora nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. Y también da a conocer nuestra forma de gobierno, que es una república federal, que está integrada por 5 territorios, un distrito federal y 19 estados libres y soberanos, que además están facultados para elegir gobernador, es decir, cada uno va a hacer sus elecciones para poder elegir a su representante o a su gobernador de cada uno de sus territorios, distritos o estados libres. Además de que nos deja muy clara esta Constitución que está basada en los poderes de la Federación divididos en ejecutivo, legislativo y judicial, que debe de haber una libertad de imprenta, que todos los ciudadanos que viven en Estados Unidos mexicanos pues deben de ser iguales, no hay clase social alta ni baja, sino todos son iguales, y que la religión católica se va a mantener como la única o la oficial. Además, bueno, pues le va a seguir permitiendo que mantengan sus privilegios el ejército y el clero. Esta constitución fue una de las más importantes, se da en 1824, prácticamente es la primera constitución que tenemos, y lo primero que tenemos que identificar es que durante el periodo de gobierno de Guadalupe Victoria, pues bueno, se va a encargar de que se decrete la abolición de la esclavitud, seguir expulsando a algunos españoles de aquí, estableció relaciones diplomáticas con países como Gran Bretaña, Estados Unidos, América Central, Colombia. Va a poner principalmente la famosa Marina de Guerra en el fuerte de San Juan de Ulúa, esto es en Veracruz, y lo va a hacer en 1825. Prácticamente, bueno, pues Guadalupe Victoria va a hacer algunas aportaciones importantes para nuestro país, pero bueno, sabemos que nuestro principal, los primeros años que nosotros nos consolidamos como una nación independiente, va a haber muchas dificultades. Eso quiere decir que bueno, la inestabilidad política que teníamos, las divisiones constantes y luchas internas dentro de nuestro país, porque bueno, los centralistas no estaban contentos con esta nación y van a seguir haciendo levantamientos armados en contra de los federalistas, pues prácticamente van a hacer que entre 1824 y 1848 la presidencia sea ocupada 19 veces por diferentes personas. Y esto, bueno, pues también va a venir afectando a nuestro país, sobre todo porque no tenemos un reconocimiento internacional, es decir, hay muchos países que no nos reconocían como una nación libre e independiente. La economía pues prácticamente estaba devastada por la guerra de independencia, y pues seguía existiendo una desigualdad social fuerte, había muy poca población, ya les había platicado por qué la población disminuyó, y bueno, y las deudas con países extranjeros iban creciendo cada vez más. Entonces, todo esto que vemos aquí enlistado en esta diapositiva prácticamente pues nos muestra las dificultades que tuvimos para consolidarnos como un país libre e independiente. También podemos observar en esta diapositiva esta bandera que bueno, ya no tiene la corona, eso quiere decir que una vez que nosotros nos convertimos en una república federal, la corona se le tuvo que retirar al águila, y si observan pues ya tiene una serpiente en el pico, que es lo que representa, bueno, o el cambio que tuvo nuestra bandera nacional, ¿vale? Bien, bueno, pues hasta aquí sería todo respecto a este tema. Algunas otras dudas, algunas ideas que me faltaron comentarles en el video, las vamos a analizar en clase. Muchas gracias por su atención.